Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. En este video les traigo la comparativa entre el Hisense H8G y el Samsung QLED Q60T, ambos de 55 pulgadas, ambos tienen paneles VA y ambos en cuanto a tecnología de color tienen Quantum Dots. En temas de precios, estas versiones en la mayoría de países, en el caso del H8G, ese televisor se puede encontrar entre un precio que oscila entre los 500 y 550 dólares, mientras que el Q60T entre los 600 y 650 dólares aproximadamente. Ambos podría decirse que son considerados de gama baja. En el caso del Q60T podría considerarse como el gama baja de los televisores QLED del 2020, y el H8G, a pesar de que tiene Full Array y Local Dimming, también por temas de precio es considerado un gama baja. Entonces, miren todo el video para que puedan decidir cuál de estos dos televisores les conviene comprar más, teniendo en cuenta que la diferencia de precio es tan solo de 100 dólares. Bueno, primero empiezo por el análisis de los controles remotos. Como pueden notar, en el caso del H8G es mucho más grande, tiene muchas más teclas. A mi parecer es muy incómodo, muy poco ergonómico, puede resultar tedioso, sobre todo para personas con manos pequeñas. Y en el caso del One Remote del Samsung es mucho más pequeño, tiene menos teclas y es más que suficiente para todo, es mucho más ergonómico. Ese es el diseño del menú principal de ambos televisores. El H8G maneja Android TV y en el caso del Samsung el sistema operativo es Tizen. En cuanto a la velocidad de apertura de aplicaciones, es un poco más rápido generalmente en el Q60T, la diferencia no es muy grande. La tienda de aplicaciones es obviamente la Google Play Store en el H8G, que tiene Android TV, y en el Q60T la tienda de aplicaciones propia del sistema operativo Tizen. El espacio de almacenamiento en el H8G es de 4,13 GB y en el Q60T de 3,82 GB. Es verdad que el catálogo de aplicaciones es más amplio en la Google Play Store por obvias razones, pero en el Q60T no se queda atrás. Tiene los más populares como Netflix, YouTube, Disney Plus, Amazon Prime, Apple TV, HBO Go, entre muchas otras. La función de Screen Mirroring o compartir pantalla, como pueden notar, en ambos televisores es posible, pero la gran diferencia es, como pueden observar, que en el Q60T está disponible la función de Multiview, o también conocida como Picture in Picture, en donde pueden colocar lo que están viendo en una entrada HDMI y al mismo tiempo compartir la pantalla de sus teléfonos celulares. También pueden escoger una pantalla y después devolverse al Multiview, variar entre estas. Entonces, esto por lo menos es un plus que a algunas personas les gusta mucho. Y en cuanto a los navegadores de internet nativos en ambos televisores, los dos, como pueden notar, pueden reproducir contenido multimedia por medio de diferentes páginas de anime, películas para adultos, películas normales, etcétera, sin problemas. Vamos ahora sí con la comparativa en cuanto a calidad gráfica, empezando primero por la uniformidad de los colores negros y todos los problemas de clouding, blooming o resplandores en las esquinas que ambos puedan tener. Aquí tengo el local dimming en el H8G desactivado, y al ponerlo en alto mejora notablemente, en alto o en medio mejora notablemente el tema de la uniformidad de los colores negros, pero sigue siendo mejor en el Q60T. En este caso estoy utilizando el modo estándar en ambos televisores. Y ahorita voy a colocar el modo vívido en el H8G, en donde la uniformidad de los colores negros mejora también un poco, obviamente también teniendo la atenuación local o local dimming en alto, que es lo que yo recomiendo precisamente para evitar el problema de clouding o nubosidad. Y al colocar en el Q60T el modo dinámico, que sería el más parecido al modo vívido del H8G, la uniformidad de los colores mejora todavía más, de los colores negros en este caso, y el tema del clouding es muy pero muy poco perceptible. En el caso del H8G, al activar el local dimming desaparece el clouding, mejora la uniformidad de los colores negros, pero en algunas escenas se puede notar algo de blooming, aunque no me parece algo exagerado ni terriblemente molesto, por lo menos en la mayoría de escenas, demos o videojuegos que tengan HDR o alto rango dinámico. Esta es una escena del videojuego Destiny 2 que tiene alto rango dinámico o HDR. Al colocar el local dimming en apagado se nota más claridad, pero es debido al problema de clouding o nubosidad. Es cuestión de gustos, a mí por lo menos no me gusta cómo se ve. Por ende, yo recomiendo también en este tipo de videojuegos donde haya mucha oscuridad, colocar el local dimming en alto para que esas zonas se vean más acentuadas, para que la experiencia de terror, de horror o de acción sea más inmersiva.
Aunque la única desventaja, como pueden notar, al activar el local dimming en el H8G es que se puede notar algo de blooming en algunas partes, pero considero que no es algo terrible o algo molesto. Es importante mencionar que la relación de contraste nativa del H8G es de 4511:1 y con el local dimming en alto de 4995:1, y como ya saben tiene retroiluminación Full Array. En el caso del Q60T la relación de contraste nativa es más alta, de 7000:1, no tiene ni Full Array ni local dimming, pero aún así pienso que no lo necesita. Muchas personas me escriben que cómo así que el H8G es considerado de gama baja si tiene Full Array y si tiene local dimming, y cómo es posible que yo diga, por ejemplo en la comparativa que hice ayer entre el H8G y el T8500 de Samsung, cómo es posible que yo diga que en el tema de uniformidad de los colores negros el de Samsung es mejor. Pues simplemente porque tiene más contraste y además le han quitado brillo. Lastimosamente a un televisor que no tiene ni local dimming ni Full Array, para poder que tenga una buena uniformidad de colores negros deben bajarle al brillo, y a los televisores que tienen más brillo y poco contraste, para poder que el problema de clouding sea menos notorio, deben colocarle retroiluminación Full Array, así de simple. En cuanto al contenido, donde hay más colores vívidos que también tienen HDR o alto rango dinámico, la cantidad de brillo en nits es de 452 en el caso del H8G según ratings.com, aunque en la caja del televisor se coloca que 700 nits, pero la verdad dudo que llegue tan alto. Y en el caso del Q60T también de acuerdo a ratings.com es de 436 nits, no es una diferencia muy grande. En el tema de colores ya saben que la tecnología en ambos es Quantum Dots, pero como pueden notar en cada uno de los modos de imagen la principal diferencia es que en el Q60T los colores lucen más intensos o más saturados, quizá un poco más irreales, un poco más exagerados dirían algunos. Es cuestión de gustos. Otra principal diferencia es que en las partes donde hay sombra en el Q60T se tienden a notar más oscuras, mientras que en el H8G un poco más claras. Y en el tema de colores, en el H8G se puede notar un poco más naturales o quizá un poco más pálidos para algunos, no sé qué adjetivo quieran utilizar, y como les digo es cuestión de gustos. Miren por ejemplo en el modo película en ambos televisores el Q60T sigue conservando esa intensidad en los colores, sobre todo en los verdes, rojos y azules, mientras que en el H8G sigue viéndose un poco más apagado quizá, o más natural si así lo quieren ver. ¿Que cuál es mejor en tema de colores? Eso es muy subjetivo. Hay quienes les gusta que luzcan más saturados o más intensos en el Q60T, como lucen en el Q60T, y hay quienes no les gusta esto, quienes prefieren por ende colores un poco más apagados, quizá más pálidos o más alusivos a la realidad, como los muestra el H8G. Así que por lo menos ya con estos videos pueden decidir cuál de los dos les conviene más en tema de colores. Pero donde sí le doy un punto extra al Q60T es en el tema del manejo del movimiento. Si bien cuando recién salió al mercado no tenía el mejor manejo del movimiento, ya entonces conforme fue pasando el tiempo y fue recibiendo actualizaciones de software, este apartado mejoró mucho. Ambos tienen opciones para mejorar este aspecto, para reducir el efecto de barrido, de borrosidad o de vibración, pero me parece que el Q60T en los ajustes de calidad de imagen en automático hace un mejor trabajo. Dependiendo del tipo de contenido, les toca mover estos parámetros de forma manual o escoger cada uno de los modos, por ejemplo en el H8G, suave, en estándar, etcétera. Pero como les digo, en todos los modos que probé noté mejores resultados en el Q60T, menos barrido y menos vibración en contenido en alta resolución y en baja resolución. En donde también le doy otro punto extra al Q60T es en el tema del escalado de imagen en contenido de baja resolución 480p y también en 720p o HD.
Noté menos pixelación en el Q60T, no es que haga un trabajo genial, pero por lo menos es un poco mejor en comparación al H8G en este tipo de contenido de baja resolución. Ya a partir de 1080p o Full HD, el escalado de imagen en ambos es prácticamente igual, no noté diferencias por lo menos perceptibles a mis ojos. El escalado de imagen en esta resolución en ambos televisores es muy bueno. A partir de 1440p es genial, el contenido parece como si fuera 4K nativo y ambos por supuesto pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en HDR como en SDR a través de aplicaciones de streaming, consolas de videojuegos o si de pronto sus operadores de cable les ofrecen canales en 4K. En el tema de manejo de los reflejos, ambos, como pueden notar, tienen prácticamente el mismo resultado. No se comparan a televisores con paneles IPS, pero a pesar de tener paneles UVA, pienso que son televisores por lo menos muy decentes para habitaciones que reciban mucha iluminación ambiental o artificial. En cuanto a los ángulos de visión, ambos, por tener paneles UVA, tienen ángulos de visión muy regulares. En teoría deberían ser peores en el Q60T ya que tiene más contraste, pero la verdad, por lo menos a mis ojos, les parece que ambos tienen los mismos resultados. El H8G, aquí como pueden notar, tiene algo que se llama ángulo de visión mejorado, pero pueden percibir que esta mejora no es que sea muy notoria. Sí hay algo, pero es muy poco perceptible o es por lo menos despreciable. Hubiera preferido mejor que al H8G le añadieran más contraste en lugar de añadirle este parámetro de mejor ángulo de visión que la verdad hace poco o nada. Sea como sea, ambos televisores son recomendados si los van a ver siempre de frente. Vamos ahora con el rendimiento en videojuegos en ambos televisores. Ambos activan solamente de forma automática, como van a poder notar, y solamente si el videojuego, el contenido que van a utilizar, tiene HDR. No hay forma manual de utilizar la función de HDR o alto rango dinámico. Ambos televisores soportan tecnologías de HDR como lo son HDR10, HLG o Hybrid Lock Gamma. Ambos también soportan HDR10 Plus, pero la principal diferencia, y aquí se lleva un punto extra del H8G, es que además soporta Dolby Vision, mientras que el Q60T no soporta esta tecnología. También es importante mencionar que ninguno de esos televisores tiene puertos HDMI 2.1, todos son HDMI 2.0, ambos televisores tienen 4 puertos HDMI y ninguno de ellos soporta tecnologías ni FreeSync, ni G-Sync, ni tampoco tasa de refresco variable o VRR, y entonces tengan en cuenta que la tasa de refresco máxima de ambos televisores es de 60 Hz en 4K. Pero tengan en cuenta que a pesar de no tener puertos HDMI 2.1 van a servirles con la PlayStation 5 o Xbox Series X, simplemente que con limitaciones en el tema de fluidez no van a poder alcanzar los 120 Hz en 4K, así de simple. En cuanto al tiempo de respuesta, en el caso del H8G, el 80% del tiempo es de 5,9 milisegundos, mientras que en el Q60T de 7,8 milisegundos, el 100% del tiempo en el H8G de 13,7 milisegundos y en el Q60T de 18,2 milisegundos. Un menor tiempo de respuesta indica mejor fluidez, que los píxeles van a poder cambiar más rápido de un color a otro para que las escenas con mucho movimiento luzcan más fluidas. Sin embargo, como les había mencionado antes, el Q60T, esto lo han mejorado con las actualizaciones de software que ha tenido, y a mí me parece que el manejo del movimiento, bueno, por lo menos en videojuegos, en ambos es prácticamente igual, pero en otro tipo de contenido me parece mejor en el Q60T. No sé si más adelante al H8G, por medio de actualizaciones de software, logren mejorarle este apartado, que sería genial, sería lo más esperado. Otra cosa pues a mencionar es el tema del clouding. Ya saben que en escenas oscuras se puede notar un poco que deben activar el local dimming para mejorar la uniformidad de los colores negros en el H8G, que el Q60T, a pesar de no tener ni Full Array ni local dimming, tiene una buena uniformidad de colores negros y problemas de clouding muy poco perceptibles y muy poco molestos. Y en el tema de la representación de colores, como pueden notar, ya saben que en el Q60T los colores tienden a lucir más intensos, más fuertes, más saturados, y en el H8G no. En el H8G un poco más apagados, quizá más naturales. En temas de calentamiento en pantalla, los dos arrojan temperaturas relativamente normales. Es un poco más alta en el H8G, quizá porque tiene Full Array,
pero la verdad es que no me parece algo exagerado, y en el Q60T la temperatura tiende a bajar de pronto 1, quizá 2 grados Celsius. Sea como sea, en ninguno se siente calor extremo a la hora de acercarse a las pantallas, así que en este tema la verdad es que los dos televisores son buenas opciones. Entonces, si me preguntan cuál de los dos es una mejor opción en temas de calidad gráfica, todo depende de lo que estén buscando. Si quieren colores más intensos, mayor cantidad de contraste, una uniformidad de colores negros buena, un tema de clouding muy poco perceptible aún sin tener ni Full Array ni Local Dimming, y el Q60T puede ser una muy buena opción, ya que además la cantidad de brillo es muy similar a la del H8G. Pero si quieren colores un poco más apagados o más naturales, entonces el H8G es mejor opción. Yo personalmente me iría por el Q60T por el tema del contraste. Me gustan más los colores como se ven, más fuertes, porque además el manejo del movimiento en otro tipo de escenas es mejor, porque además el escalado de imagen en contenido en baja resolución también es un poco mejor. Sin embargo, tengan en cuenta también otras cosas. El sistema operativo, si quieren Android TV, pues ya saben que el H8G sería una mejor opción. Y además, el apartado de sonido también me pareció más potente, sorpresivamente, en el H8G. Ambos soportan Dolby Atmos, pero como les digo, en el H8G me pareció mejor. Entonces, si les gusta un televisor de gama relativamente baja, con un sonido por lo menos muy decente, probablemente entre estos dos el H8G sea una mejor opción, pero por favor juzguen por ustedes mismos. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they shatter our unity. For we are bound, the sacred union of our free thought and emotion. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the color, the sacred union of our every thought